Ahora sí, grabando. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto que cuando tenemos un capacitor, ¿sí?, conectado a una fuente, vamos a dibujar acá el circuito que corresponde a lo que estamos viendo acá. Es un circuito donde hay una fuente de FEM alterna que tiene esta función en el tiempo de su voltaje directamente a un capacitor. Yo tenía que poner una hoja de papel acá y dejarme de jorobar, a ver si los dibujos salen más prolijos. Ahí va. Entonces, cuando tenemos esta forma de voltaje, ¿sí?, V0 seno omega t, va a tener este gráfico en el tiempo. Bien. Y la corriente en el capacitor, por la relación que hay entre corriente y voltaje en un capacitor, va a estar dada por la derivada de esto, que me termina dando una función I0 coseno omega t, que es lo que dibujé acá en correspondencia con los tiempos de arriba. Donde esta T mayúscula, que llamamos periodo, es 2pi dividido este número que se llama omega, que lo llamamos frecuencia angular o número de onda, frecuencia angular, que ese omega sería la velocidad angular con la que está girando un palito, una flechita, un vector, que está girando acá en el tiempo, y su componente en el eje Y está dibujando esto en el tiempo. Bien. Es decir, en t igual a 0, su componente Y vale 0, como se ve acá, entonces tengo 0. En t igual a un cuarto del periodo, esto va a estar paradito y lo dibujé acá, y así sucesivamente. En correspondencia con los tiempos de giro de esta flechita está esta otra flechita, que inicialmente en t igual a 0 está paradita, entonces me da el valor máximo. El módulo de esta flechita es V0 y el módulo de esta otra flechita es I0, que son los que llamamos valores picos, ¿sí?, de la tensión en este caso y de la corriente en este caso. Entonces, si yo junto estas dos cosas, voy a tener lo que se llama un diagrama de fasores o diagrama fasorial. Por favor, no reírse de lo que significa fasor. Cuando yo estudié esto, en la década de 1980, decir faso era un cigarrillo. Todo el mundo fumaban en el aula. Era imposible para los no fumadores como yo poder respirar en las aulas de la Facultad de Ingeniería. En el comedor, vos estabas comiendo y tenías un tipo enfrente tuyo fumando en la mesa. Era una cosa tremenda. Entonces, faso era cigarrillo, no como ahora. Entonces, en el diagrama de fasores, que a partir de ahora vamos a llamar diagrama fasorial, me van a aparecer dos vectores, porque se llaman fasores porque en realidad son vectores que están girando, ¿sí? O sea, yo lo que dibujo siempre es la foto de la posición de los fasores en t igual a 0. Entonces voy a tener un fasor horizontal, ¿sí?, que representa a la tensión, y un fasor vertical, ¿sí?, más adelante, que representa a la corriente. Entonces lo puedo dibujar así, como lo estoy viendo acá. En t igual a 0 están a 90 grados. Y corresponde a B0 y este corresponde a I0. Ahora, también lo puedo dibujar así. Puedo dibujar al I0, si al I0 lo dibujo horizontal, B0 va a quedar acá abajo, ¿sí? ¿Sí? A este ángulo lo vamos a llamar ángulo de fase. Se va a llamar con la letra Φ, que es la F de fase, ¿sí? En este caso es 90 grados. Como es para abajo, vamos a decir que Φ es igual a menos 90 grados, ¿sí?, que es como en la circunferencia trigonométrica. Claro. Tenemos la convención de signos de los ángulos, ¿sí? Sí. Porque esto en realidad está girando en sentido positivo, se está girando así en el tiempo. Acá puedo poner así omega para indicar que esto gira con velocidad angular omega en ese sentido. ¿Bien? Bien. De la misma manera, voy a tener que ir a copiar de otro archivo, pero no importa, lo voy a poner acá. Esto entonces será en un capacitor.
De la misma manera, bueno, después, no, claro, por ahora voy a explicar solamente capacitores, pues explico bobina. Entonces, ¿qué pasa si nosotros al circuito alimentado acá por esta misma BDT que antes, le ponemos una resistencia en serie, lo que se le llama el circuito RC? O sea, este es el circuito del capacitor solo en alterno. ¿Qué pasa si C está en serie con una resistencia R? Bueno, entonces vamos a tener acá el generador con el conectado. Sale mucho mejor los dibujos con el papel arriba de la tableta. Capaz que le voy a pegar un papel. Se le voy a agarrar un cacho de vinilo y se lo voy a pegar arriba a ver si mejor. Entonces acá tengo R y C. ¿Qué pasaría si yo tuviera solamente R conectada a la fuente? ¿Sí? BT. Y bueno, en este caso B va a ser igual a R por I. Es la ley de Ohm. Así que B0 seno de omega t va a ser R por I. Por lo tanto, I de t sería B0 sobre R seno de omega t. Entonces, en los gráficos apilados, no vamos a hacer a tiempo completo porque da demasiado gráfico. Va, no sé si querés. Pero si no, después te imprimís el PDF, chao. Andamos corto de tiempo en casa, digo. Sí, para volver a escuchar. Entonces vamos a tener una cosa así. ¿Ves qué bien que me quedó el seno ahora? Ah, una maravilla. Ay, qué maravilla. Que lo quería hacer con distinta amplitud porque si no, no tiene gracia. Bueno, entonces esto es B y esto es I de T. Sí. Decimos que B e I están, comillas, en fase. Porque el ángulo de desfasaje entre voltaje y corriente es 0 grados, ni frío ni calor. Bien. Primero entonces vemos esto. Bueno, entonces quiere decir que si yo acá analizo los fasorcitos, voy a hacer acá la circunferencia trigonométrica. Acá tiene menos amplitud. Más o menos por ahí. Sí. Entonces, ¿qué vemos? Que en este caso, el fasor voltaje está así. Y el fasor corriente, lo voy a hacer con otro color, está así. ¿Sí? Por lo tanto, si los dibujo juntos, voy a tener al fasor corriente colineal con el fasor voltaje. Esta es B y el azulcito es I. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a analizar el circuito RC, haciendo una suma de fasores, que no es otra cosa que una suma de vectores. En vez de resolver la ecuación diferencial, que es un bardo, eso pídanselo al profesor de análisis 2 o análisis 3 cuando les toque esto, que van a ver todos los tipos de ecuaciones diferenciales, pídanle que la resuelva, ¿sí?, la ecuación diferencial, que quedaría así. Quedaría, ¿no? Acá sería que B de t, oh Dios,
La función B, que depende del tiempo, va a ser R por la corriente más 1 sobre C por la integral, ¿no?, de la corriente en el capacitor diferencial de T, porque esto sería la carga. Sí. Q sobre C, ¿no? B es igual a Q sobre C. Q sobre C. O sea que si derivamos ambos miembros, me quedaría que la derivada de B respecto de T va a ser igual a R por la derivada de I respecto de T más 1 sobre C por I. Donde la incógnita I en la ecuación diferencial sigue siendo una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí?, pero ya no es de variables separables. O mejor dicho, a ver, porque si yo paso esto para allá, me queda, esto lo tengo, porque si B es el seno B0 seno de omega t, derivada de B respecto de t, es B0 omega coseno de omega t. Así que esto lo tengo. Así que si paso el término con I para allá junto con este término y diferencia t multiplicando y después lo paso dividiendo, sí, ahí estaría entonces el camino para encontrar la solución. Okay. Me quedaría entonces B0 omega coseno de omega t menos 1 sobre C por I igual a R de I sobre dt. Con lo cual paso de t multiplicando, que queda solito, me conviene dividir todo por R, acá, acá, y acá se me va. Entonces acá me quedo dt solito y acá me queda diferencial I dividido B0 omega sobre R coseno omega t menos 1 sobre RC por I. Bueno, entonces ahora al integrar, bueno, acá esta integral te la regalo. Gracias. Esta integral, ves, de este lado es 1 sobre todo esto. Sí. No es el logaritmo. Es una porquería. Hay que hacer seguramente un... No sé. No sé qué hay que hacer. Bueno, el tema es que si usando fasores, yo puedo inventar, ¿ves?, un fasor de voltaje, B, que sería la resultante de la suma del voltaje en R y el voltaje en C, ¿no? O sea, yo podría pensar el voltaje en R, como vimos acá, ¿sí? Acá dibujé letras minúsculas, no está fidedigno con la convención que estoy usando. A los fasores, como son como una especie de vectores que giran, les vamos a poner letras mayúsculas. Okay. B e I. Okay. Que serían I0 y B0. Bueno, entonces yo puedo traer, usando los fasores, puedo traer, ¿sí? Esto sería B en la resistencia, ¿no? Y esto sería B en el capacitor. Fíjate que B en la resistencia, acá, ¿no? B en la resistencia está en fase con la corriente, ¿sí? Así que, si yo traigo el diagrama fasorial del capacitor, ¿sí?, voy a tomar el diagrama fasorial del capacitor a este que está acá. Me lo voy a traer acá. Vamos a copiarlo. Entonces, me lo traigo acá. Entonces voy a agarrar, ¿sí?, a I0 la voy a dibujar con otro color. Y este lo voy a llamar ahora BC. ¿Para qué dice tanto si borré todo?
Esta va a ser la corriente del circuito, que como es un circuito serie, ¿sí? Es una sola para los dos elementos, es la misma. Así que esta va a ser la corriente, I. Bien. Y esto va a ser la V en el capacitor. ¿Dónde está la V en la resistencia? Y bueno, está en fase con la corriente. Así. Esta va a ser la V en la resistencia. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces ahora, como es un circuito serie, los voltajes se suman. VR más BC, V de la fuente, ¿no? Sí. Entonces, para eso usamos la regla del paralelogramo. Truqui, ¿no? Es un rectángulo, ¿no? Ni siquiera es un paralelogramo. Más fácil todavía. Y me queda entonces que la V total, que es la V de la fuente, estaría así, ¿ves? Bien. Bien. Donde ahora hay un ángulo entre I y B, esta va a ser B. La V de la fuente la llamo B a secas. Tengo B, BC y BR. O sea que esto se puede representar así. B con un palito arriba, sin flecha, igual a BC más BR, ¿ves? Esto es la suma Más PR. fasorial Ah. o vectorial, como quiera llamar. ¿Sí? Suma de fasores, que no es la suma de los módulos, como se ve en el dibujo. Totalmente. ¿Cómo sería el módulo de B? Y por Para llamarlo de una Pitágoras. manera. Por Pitágoras sería raíz cuadrada de BR cuadrado más BC cuadrado. ¿Bien? Ahora. Bien. Ujú. Y hay un ángulo de desfasaje, phi, negativo, ¿ves? Entre Claro. B e I. ¿Sí? O sea, en este caso, phi, que es la fase, es menor que 0. Negativo. La fase. ¿Bien? Es negativa. ¿Bien? Y es un circuito. Este circuito se llama circuito capacitivo. ¿Sí? Sí, obviamente porque hay un capacitor. Y vemos como I adelanta a B. ¿Sí? Igual que antes. ¿Por qué? Porque todo este conjunto en realidad gira en el sentido antihorario, ¿cierto? Cierto, sí. Por la convención de la circunferencia trigonométrica. Todo esto está girando para allá. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora, que es la siguiente. Vamos a dividir a cada uno de estos vectores por la corriente. Tengamos en cuenta que los valores que estoy poniendo acá son los valores máximos de las funciones. ¿Está bien? Está bien. ¿Ok? Valores máximos de la función. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, esto sería el valor pico de la fuente, el valor pico de la que voy a medir en la resistencia y el valor pico que voy a medir en el capacitor. Quiere decir que si los divido por el valor pico de la corriente, ¿qué voy a obtener? Dividiendo a los fasores por I, ¿sí? I0, esto sería I0. Sería el módulo de I, I0, ¿está bien? Sí. ¿Qué me va a quedar? Y bueno, BR dividido I0 va a ser igual a R, ¿sí? BC dividido I0 va a ser una cosa que definimos la clase pasada, que se llamaba XC, reactancia capacitiva. Era BC dividido I0. Lo habíamos visto en la clase pasada, no sé si Sí. quedó acá arriba o no, no quedó. Se llama reactancia capacitiva, es como la resistencia que pone el capacitor, pero a la corriente alterna. Se mide en ohms, ¿sí? XC. XC resulta ser igual a 1 sobre omega C. Y se mide en ohms.
reactancia del capacitor o reactancia capacitiva. Y se mide en ohms. Bien, y B dividido R, ¿sí? ¿Qué sería? A B dividido R lo vamos a bautizar con la letra Z y se va a llamar impedancia. La impedancia es una virtud de la gente que se contiene. Y fíjate que todo impedancia viene de impedir, reactancia viene de reaccionar, resistencia viene de resistir. ¿A qué resiste, reacciona e impide? El voltaje, o sea, estos valores en ohms, a la corriente eléctrica. La resistencia se opone a la corriente, a más resistencia menos corriente. Bueno, de la misma manera, más reactancia, menos corriente, y a más impedancia, menos corriente. Bien. Por eso todos tienen nombre de cosa negativa, ¿sí? Después están sus inversas, que son la conductancia, la admitancia. La admitancia es la inversa de la impedancia. Y para el capacitor también le dicen admitancia. Bien. Que es admitir. Claro. Conductancia, conducir, claro. Bien. Está a favor. Está a favor. Bueno, entonces, si hacemos eso, nos va a quedar un triángulo. Lo que llamamos esto lo llamamos triángulo porque tiene esta forma, ¿ves? De triángulo. Pues yo podría poner este vector acá adelante, ¿no? Que es la forma de sumar vectores que se llama secuencial, ¿no? ¿Cómo se llama? Poligonal. Bueno, entonces, si yo divido todo por I, me va a quedar un diagrama fasorial similar a este, pero en vez de tener valores de voltaje, va a tener valores en ohms, que van a ser estos tres valores. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Porque va a quedar inclusive con la misma proporción, porque dividí todo por el mismo valor. Me va a quedar un triángulo semejante. Entonces, me va a quedar así. ¿Cuánto le puse ahí? 4 cuadraditos. Estos 4 cuadraditos van a ser la resistencia. Estos dos cuadraditos van a ser XC y la resultante va a ser Z, la impedancia. Esto es R, XC y Z. Y sigo teniendo acá el mismo ángulo phi que antes. ¿Sí? Entonces, a este le llamamos triángulo de impedancias. Bien, y a este le llamamos triángulo de tensiones, de voltajes, si querés. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sería Z? Que se mide en ohms también. Z es como la resistencia que el circuito le ofrece a la corriente. Va a ser directamente el valor pico de B0 dividido el valor pico de I0. ¿Ves? Que a su vez lo vamos a calcular por Pitágoras como la raíz cuadrada ¿de quién? De este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Pero acordémonos que XC es 1 sobre omega C, ¿sí? Me va a quedar así. Esta es la fórmula de la impedancia para el circuito RC. ¿Dónde quedó mi...? ¿Dónde dejé mi celular? Ah, acá. Sonó re bajito. No ha sido esto, no se fue hasta el video. Bueno, y hay una cosita más ahora. La potencia. Pero lo vamos a dejar para cuando juntemos todo. Vamos a entonces, ¿cuánto van? ¿24 minutos para explicar solamente RC? Bueno, ahora RL va a ir más rápido. Hagamos otro video, pues si no va a ser eterno el video. Adiós.